Entonces el tema es caminar, fe para caminar sobre lo que creemos es imposible. Y el principio está en Mateo 19:26 que dice, y mirándolo el mismo Jesús, cuando a ti te aparezca en la Biblia, letra roja, esas palabras las dijo el mismo Jesús. No la dijo un apóstol, un hermano, un profeta, no la dijo Jesús. Y en palabras rojas aparece que Jesús mirándolo a los ojos le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y todo, hermana, hermano, joven, damas y caballeros, todo es todo, no son algunas cosas. ¿Por qué Jesús dijo esta palabra? Bueno, porque estaban reunidos ahí con algunos discípulos, algunas personas, y estaban hablando. Y bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser bueno? Y el Señor le decía, bueno, no debes matar, no debes robar, no debes levantar falsos testimonios de otra persona. Y estaban allí conversando los discípulos del Señor. Y se acerca un joven que tiene mucho dinero y le dice, bueno, Señor, yo he hecho todo eso que tú dices, pero ¿qué debo hacer yo para ser más bueno o entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dice, bueno, vende toda tu riqueza, vende todas tus propiedades, dáselo a los pobres y vente conmigo para que vamos por el mundo a predicar la palabra. Y dice la Biblia que en el corazón del muchacho hubo mucha tristeza porque tenía muchos bienes materiales. Se puso triste porque para él era imposible hacer eso. Entonces los discípulos dijeron, bueno, Señor, nosotros también hemos hecho muchas cosas. Y el Señor los mira así como que diciéndole, ustedes han hecho muchas cosas, pero todavía les falta por dar algunas cosas. Entonces el punto es que hay cosas que son imposibles para nosotros. Para ese joven rico era imposible vender toda su propiedad, entregarla al Señor, a los pobres, e irse con Dios a predicar con Jesús, hecho hombre, a predicar a todas las ciudades del Evangelio. Entonces hay cosas que son imposibles para ti, para mí, pero dígale a su hermano, son posibles para Dios, dígale. Vamos, predíquele, dígale, son posibles para Dios. Amén. Entonces Dios lo que está diciendo, tú no te cargues, tú no te enrolles, créeme a mí, y lo que es imposible para ti, yo lo haré posible. Y estamos claros que el dar en este tiempo tan difícil, para nosotros no es fácil. Hoy creemos que es casi imposible el dar. El dar en cuanto, el dar tiempo, el dar perdón, el darte la oportunidad de tener fe, sobre todo en dinero, el dar dinero hoy en día es casi que imposible. Eso es lo que creemos nosotros, pero en la mano de Dios, señores, se hace posible. ¿Y para qué voy yo a cumplir esos principios? Para entonces ver el milagro, los resultados, los deseos, los anhelos que todos de alguna manera tenemos y peticiones delante del Señor. Así que, y es muy fácil decirle a otro que dé, es muy fácil decirle a otro que, bueno, estás desanimado, vamos, cobra ánimo. Es muy fácil decirle a otro, tienes una enfermedad, vamos, ten fe y el Señor te va a sanar. Sí, es muy fácil. Pero ¿qué hay cuando nos toca a nosotros? ¿Qué hay cuando nos toca a nosotros? El decir a otro da, pero cuando nos toca a nosotros dar. ¿Qué el decirle a otro ten fe y tendrás sanidad? Pero cuando nos toca a nosotros recibir la información de que tenemos una enfermedad, ¿qué hay de nosotros cuando nos toca a nosotros? ¿Cuál es la enseñanza, pastor? Y ya vamos a entrar en el tema. Es fácil pensar que los demás pueden lograr cosas que son imposibles, pero es difícil creer que nosotros también podemos hacerlo. ¿Por qué tú negarte la oportunidad de creer a Dios de que tú vas a ser próspero, de que vas a tener tu propio negocio, de que estos jóvenes sí pueden graduarse? Que algunos de ellos no estudien, pero porque no estudien no quiere decir que no puedan llegar a ser buenos empresarios, a tener buenos negocios. ¿Por qué no sembrar en ellos de que pueden tener una buena casa, un buen matrimonio, de que papá y mamá se maltratan, se divorciaron, se separaron, pero sembrarle a ellos de que ellos no se van a separar, no se van a divorciar, que ellos van a ser mejores que sus padres? Amén. Entonces, todos nosotros en más de alguna ocasión nos hemos encontrado frente a una situación difícil o aparentemente imposible de superar. Posiblemente hemos enfrentado la muerte de un ser querido, un diagnóstico cruel de un médico, una posible separación repentina. Cuando todas estas cosas le suceden a alguien, más es fácil aconsejarle y decirle que es el momento de tener fe. Pero, repito,
¿Qué pasa cuando somos nosotros los que nos encontramos en esta situación? ¿Creemos de la misma forma? ¿Mantenemos el mismo ánimo? Pedro nos da un ejemplo de lo que se puede lograr cuando le creemos a Dios. Y Pedro nos enseña qué necesitamos para caminar sobre lo imposible. Le leo la historia de lo que vivió Pedro y ahí sí vamos a tocar 3 puntos que usted se va a nutrir y usted tiene que aplicárselo a usted mismo. Yo me lo aplico a mí mismo. Mateo 14:22, escuche. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él llegara al otro lado mientras él despedía a la gente. El mismo Jesús los hizo que entraran en la barca. Tu vida representa una barca. Venezuela representa una barca. Tu familia representa una barca. Y si Dios, tú no pediste nacer, yo no pedí nacer. Antes de nacer, yo no dije, papá, mamá, yo quiero nacer. No, yo nací porque estaba en el plan de Dios. Tú naciste y tienes vida porque estás en el plan de Dios. La Biblia dice que Dios nos apartó para Él desde mucho antes que el mundo existiera. Y antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos tenía un plan para nosotros. Yo nací porque papá y mamá se casaron, fueron de luna de miel, hicieron todo bien, pero nací. Yo nací porque papá y mamá andaban borrachos, drogados, se encontraron en una rumba, se metieron en un monte, estuvieron juntos y yo nací. Yo nací porque un tipo agarró a mi mamá y la violó y nací yo. Sea como sea que yo haya nacido, si nací es porque Dios lo permitió. Amén. Porque Dios me montó en esta barca de la vida que representa la vida y Él sabe todos los vientos huracanados que yo voy a enfrentar, que tú vas a enfrentar. Pero Él está ahí para apaciguarlos y calmarlos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Pedro nos enseña cómo en esta barca montado que es la vida, que la puedes llamar tu familia. Pastores, que ese esposo es muy difícil, esa esposa, esa situación económica, este país, la economía, el combustible, el transporte, es más agotador, no tengo comida. Todo eso representa la barca, pero si Dios no permite estar encima de ella, porque es Dios que lo permitió. Tú no naciste porque quisiste. Yo no estoy en Venezuela con este caos porque yo lo produje o yo quise que estuviese. Muchos de nosotros no somos responsables de esto. Sin embargo, estamos aquí. Entonces, dice que el Señor lo montó en la barca mientras Él despedía a la gente para Él seguirlo. Y dice, cuando la hubo despedido a toda esa gente, Jesús subió al cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí él solo, mientras que la barca ya iba bastante lejos de la tierra firme. El Señor estaba en un cerro, vio así el mar y vio la barca que se iba alejando. Las olas, él veía también que las olas azotaban la barca porque tenían el viento en su contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad eres el Hijo de Dios. Primera cosa que hay que hacer para nosotros caminar por lo que creemos que es imposible. ¿Qué crees tú que es imposible? Estudiar en otro país, que alguien te pague los estudios, que puedas llegar a tener una empresa, que tu vida económica mejore, que puedas tener un negocio propio, que puedas obtener un carro, una casa, que puedas mejorar tu relación con tus hijos, que puedas mejorar la relación de pareja, que puedas superar esa debilidad quizás de pornografía, esa relación tóxica que tienes fuera del hogar. Quizás la falta de fe. ¿Qué es lo que tú crees que es imposible, que no te hace llegar a tu milagro? Porque Pedro estaba aquí, estaba el agua y Jesús estaba allá. El agua representa lo que nos impide llegar a Jesús, que representa la palabra de Dios que me hace bien y que trae resultados de bien para mi vida.
Entonces lo primero que yo tengo que hacer para caminar sobre lo que creo que es imposible es recibir dirección directa a través de su palabra. Amén. Ahí le aparece en pantalla para los que anotan. Base bíblica 14, Mateo 14, 22. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él llegara al otro lado mientras despedía a la gente. Señores, fue Jesús el que hizo que la gente subiera a la barca. A veces es el mismo Señor que nos permite pasar por situaciones difíciles, bien sea que la provoquemos o bien sea que no seamos responsables. Y en este relato, como fue el mismo Jesús quien dio instrucciones a sus discípulos de que entraran a la barca y comenzaran a navegar hacia la otra ribera, a lo cual ellos obedecieron y emprendieron el viaje, y Jesús sabía que llegaría la tormenta. Sin embargo, los envió. Enseñanza, iglesia, en muchas ocasiones lo que la palabra de Dios nos envía a hacer en momentos difíciles pareciera ridículo, pero si solamente tenemos fe, comprenderemos que Dios quiere glorificarse a través de esas circunstancias difíciles. Ay, pastor, ¿cómo usted va a pedir dinero para el internet cuando ahorita todos estamos alcanzados? No hay, bueno, pues seguirá alcanzado. No tendrás porque no está cumpliendo el principio de dar para la obra de Dios. La gente dejó de diezmar, de ofrendar. Pastor, ¿cómo usted me va a decir que yo perdone a esa persona que me hizo tanto mal? Sí, pero la Biblia dice que tú tienes que perdonar, poner límite, obvio, porque si yo robo a la hermana Mirta y la hermana Mirta es cristiana, ella me perdona. Pero cuando yo pase por enfrente de su casa, ella le echa llave a la reja, se queda de lado dentro y me saluda con mucho amor. Adiós, hermano Héctor, adiós. ¿Y por qué me cierra la reja, hermano? Usted no me perdonó. Sí, yo lo perdoné, pero le pongo límite porque usted me robó. Y mientras yo no tenga confianza en usted y pasa el tiempo y yo vea que usted dejó de robar y yo esté convencida de eso, no le abro la puerta de mi casa. Entonces, el que tú digas, entonces, Señor, ¿cómo me vas a meter en esta barca, en esta circunstancia que tengo que perdonar a este que me hizo tanto daño? Dios te dice que lo perdone. Dios no te dice que le abra la puerta de tu casa para que te siga humillando, maltratando, usando. Una persona me decía hace tiempo atrás, me decía, pastor, tengo a ese tipo metido en mi casa, tiene 7 años viviendo conmigo y me cobra, me pide sexo por llevarme comida para mí y mis hijos. Él duerme aparte, yo duermo aparte, se apoderó del aire, del cuarto y a mí me tiene durmiendo allá con el hijo, un colchoncito en el piso. ¿Tienes que perdonarlo? Sí, tienes que perdonarlo. Ah, pero ponle límite para que no te maltrate. Eso es normal. Dios no te va a condenar por eso. Pero de perdonar hay que perdonar, porque el mundo está lleno de circunstancias que te van a herir y si tú no perdonas, entonces el que te hace daño eres tú. Perdona y pon límite. Entonces, a veces Dios nos va a meter en situaciones tan difíciles de entender. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia y reunirme con tanto calor? Bueno, para que se doblegue tu yo y reine el Dios en ti. Amén. Yo no quiero estar aquí sudando y predicando y ya en el tercer servicio. Pero si Dios me tiene, amén, lo disfruto. Entonces, cuando yo digo aportar, no, el pastor ahora pidiendo, bueno, quizás se vea como ridículo, pero si Dios lo dice, para yo caminar sobre lo imposible, yo tengo que obedecer la palabra de Dios. La economía está muy difícil, pero ya para yo lograr mi vida económica que mejore, que esté al día, que Dios me ayude, yo debo cumplir y activar su principio como lo es el dar. Prueba de eso es la viuda en Primera de Reyes 17, 9, 16, donde una viuda va al profeta y una viuda estaba allí y el profeta, Dios le dice, ve a tal ciudad porque te tengo una viuda ahí que te va a alimentar. Y cuando él llega, vio una mujer recogiendo leña y le dice, mira mujer, dame comida. Y le dice, ay hombre de Dios, si tú supieras, lo que tengo es un puñito de harina y estoy recogiendo leña para ir y cocinar un pan para mí y mi hijo, comérnosla y echarnos a morir porque no tenemos más nada, no tenemos plata, no tenemos casa, no tenemos dinero, vivimos arrimados, no hay comida. Y el profeta le dice, tranquila mujer, ve y prepara una torta para mí de esa harina y Dios se encargará que tu cocina no falte nada. Y la mujer fue, recibió la palabra de Dios, le hizo la torta, se la llevó
y después dice que no faltó aceite, no faltó harina, más bien repartió, tuvo abundancia, y en el futuro el hijo se le estaba muriendo con los años, y dice que volvió a conseguir al profeta, y el profeta, oh, la mujer, tanto tiempo sin verte, sí, profeta, mi hijo se está muriendo, profeta, ayúdame, y el profeta fue, oró por el hijo se levantó, y el hijo se curó y recibió sanidad. Entonces a veces, pastor, ¿cómo usted va a pedir dinero ahorita, que demos y que diezmemos? Si la situación, bueno, lo que parezca ridículo, lo que parezca imposible, levante su mano y diga conmigo, para Dios es posible. Amén. Entonces a veces Dios mismo permite que pasemos por situaciones difíciles, porque siempre a través de esto quiere enseñarnos algo nuevo, tal y como lo hizo con sus discípulos, ya que estos tuvieron que enfrentarse a impetuosas olas y fuertes vientos. El 24 dice, mientras la barca iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en su contra. La barca representa tu vida. Yo tengo 55 años y aun cuando creo que he recorrido, y 23 años en el Evangelio, y aun cuando creo que he recorrido ya un largo trecho, aún allá donde voy, todavía enfrento debilidades, todavía enfrento problemas, todavía soy débil, todavía tengo que cambiar. Entonces tu barca representa tu vida, y así tú digas, ay, con esta edad, yo con esta crisis, con este mal pensamiento, bienvenido a la realidad. Mientras estemos en este cuerpo vamos a tener debilidades, malos pensamientos, errores, fallas. Es por gracia que somos salvos, y es por gracia que Dios nos perdona, y es por gracia que Él, a medida que le creemos a su palabra, empezó algo en nosotros y cada día lo irá perfeccionando. Amén. Entonces por eso lo primero para caminar sobre ese pensamiento, Jesús está ya en el posta, esto negro es el agua que me impide llegar a Él porque me hundo. Bueno, eso que me impide puede ser ese pensamiento que te diga, no, tú no vales, tú no sirves, tú eres un pecador. No, somos lavados por la sangre de Cristo, somos libres de todo pecado y de toda condenación eterna, y tenemos salvación por su gracia. Amén. Entonces tú tienes que entender que esos pensamientos son los que te impiden llegar a Jesús, como a Pedro, esos pensamientos de que no puedo, no valgo, no sirvo, no, yo no me lo merezco. No, tú te lo mereces, no por ti, sino por el precio que pagó Jesús en la cruz por ti. Amén. Porque la gloria es de Él, no tuya ni mía. Yo no me merezco estar aquí, ni ser quien soy hoy en día, pero por gracia Dios le plació que yo estuviese así. Entonces tu vida es una barca que mientras más rueda, siempre vas a enfrentar problemas, tempestades, dificultades. ¿Hasta cuándo esto? Hasta que nos vamos a la eternidad con el Señor y este cuerpo muera y nuestro espíritu esté con Él, donde no habrá más problemas, más llanto, mayores, más dificultad. Amén. Entonces el tema, fe para caminar sobre lo que creemos es imposible. Recuerda, lo primero es recibir direcciones directas a través de su palabra. Como le dijo a Jesús a Pablo, vamos Pablo, ven, Él le dio la orden, le dijo, montes en esa barca. Ellos obedecieron. Nosotros estamos en esta barca del mundo, de la iglesia, de nuestra vida, del país donde vivimos, que estamos en crisis, pero habrán tormentas, dificultades, pero el Señor estará ahí para calmarla. Amén. Lo segundo que debemos hacer para caminar sobre lo que creemos que es imposible es creer que del lugar menos esperado puede aparecer Dios para ayudarnos. Amén. A veces lo que creemos es una carga, un problema, es la bendición de Dios. Ay, yo a la 1 de la tarde al servicio de la iglesia con ese calor para escuchar a ese pastor. Ay, no sé, tantas cosas. Lo que tú ves como un problema, a lo mejor aquí se te siembra una semilla, que es la bendición de Dios para ti, para liberarte de los demonios que atormentan a la gente. Una semilla, una palabra que bendecirá a ti, a tus hijos, que tú no podrás hacer nada por ellos en el futuro, pero Dios sí podrá hacerlo. Amén. Entonces lo segundo es creer que del lugar menos esperado puede aparecer Dios para ayudarte. Mateo 19:25. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Entonces oiga esto. Sumado al temor que experimentaban en el alta mar por la tempestad, ahora los atemorizados discípulos veían una sombra y creyeron que era un fantasma
caminar sobre el agua. Muchas veces sucede en nuestra vida que sentimos que los problemas vienen uno tras otro, pero debemos tener fe porque en uno de ellos puede venir la respuesta que estamos esperando. Amén. Los discípulos pensaban que el que venía a socorrerlo era un problema más, y así muchas veces, ojo, si no activamos nuestra fe, podemos encontrarnos rechazando la ayuda que Dios nos está enviando. Cuando yo te digo a ti aporta para la obra de Dios, bueno, quizás esa sea la llave que Dios va a usar para abrirte puertas y se te dé el negocio y se te dé lo que tú has estado esperando, y alguien, Dios lo use y te resuelva el problema. Pero a veces no lo vemos así. Ahí a la iglesia, escucha a ese pastor, ahora que tengo que dar, ahora que tengo que hacer, ahora que tengo que perdonar. Puedes verlo como un problema. Ellos vieron a Jesús como un problema. Vientos huracanados, las olas removían todo, estaban a punto de voltearse y ven una sombra caminando en el agua. Obviamente hasta pensaron que era un demonio y no era el mismo Jesús. Y así somos nosotros. A veces vemos los problemas como, ay, este problema me va a destruir. No, el problema no es para destruirnos a los hijos de Dios. El problema es para que se multiplique el potencial de Dios en nosotros. El problema es para que salga lo mejor de ti. Porque si has recibido palabra de Dios y conoces de Dios, cuando te venga la oportunidad de hacer lo correcto o lo incorrecto, tú dices, no, voy a hacer lo correcto. Y ahí se expande el reino de Dios en ti y en mí. Y como consecuencia, tenemos que ver resultados. Entonces a veces los problemas, ay Señor, ¿qué problemón este? Y Dios te dice, mentira, ningún problema. Todo el mundo a mi edad, de 13 años, me veía drogado, con armas, me veía robando, me veía cayéndome por la avenida, estrellándome en moto, cuántas cosas. Todo el mundo veía en mí un problema. Pero no era un problema. Todo eso me llevó a los pies de Cristo. Problema no es problema, señores. Problema es para que Dios se manifieste. Así que deje de darle fuerza a lo que no tiene. Ay, no voy a poder con este problema. Ay, dígale a su hermano, sí vas a poder. Dígale, sí vas a poder. Amén. Levante su mano, diga conmigo, ¿por qué? Vamos con gozo, diga, ¿por qué? Lo que es imposible para mí es posible para Dios. Él me da esperanza en los tiempos difíciles. Si lo cree, dígame amén y apláudele al Rey de Gloria. Vamos. Y tercero, fe para caminar sobre lo que creo es imposible, dar pasos que demuestren nuestra fe. El hecho de usted venir aquí cuando puede quedarse en su casa durmiendo, descansando, eso es fe. Ese es un paso. Mire Mirta cómo está ahí así. Eso es fe. Ella está desde el primer servicio. Muchos están sirviendo del primer servicio, cansados, agotados desde las 7 de la mañana. Eso es fe. Muchos sacan de su dinero los diezmos y ofrendas y lo dan. Y quizás se queden con poco, pero eso es fe. Muchos dicen, yo voy a oír, yo no voy a ver a ese pastor, yo voy a oír la palabra que Dios da a través de ese pastor. Amén. Eso es fe, es decir, dar pasos que demuestren nuestra fe. Escuche Mateo 19:28. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. ¿Cuál es la enseñanza? Jesús no llegó hasta la barca inmediatamente, sino que se detuvo en un punto determinado. Y Dios se aparece en momentos difíciles, pero no lo hará todo. Yo decía en los servicios anteriores, ¿por qué el Señor no se le apareció a usted anoche y le dijo, mira, mañana lleva esta ofrenda a la iglesia? Hey, tienes tiempo que has agarrado tu platica y no has diezmado. Hey, tienes algo que perdonar y no has perdonado. Hey, ha mermado tu fe y no lo has hecho, no has levantado tu fe. ¿Por qué Dios no te lo dijo a ti anoche? ¿Por qué tiene que traerte aquí con este calor?
ponerte aquí delante de este pastor loco a predicarte, que perdone, que des, que aporte. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no llegó a la barca y le dio a los discípulos, listo, tranquilo, se calma la tempestad y no pasó nada? No, Él llegó hasta un cierto punto y se detuvo para que ellos vivieran su experiencia, para que vieran a Pedro caminar, para que vieran que en medio de la tormenta todo iba a pasar y que era el Señor el protagonista de calmar el ambiente para que ellos estuviesen bien. El Señor permitió que vivieran todas las circunstancias para sacarle provecho, que hasta hoy en día, 2000 años después, todavía seguimos enseñando esta palabra. El Señor pudo haberte llegado anoche y decir, pero me usa a mí, nos reúne aquí para procesar tu carácter, para procesar el mío, para que tú digas, bueno, ese pastor medio loco, pero él tiene razón, él habla la palabra de Dios. Porque aquí yo no te estoy diciendo, primera de Héctor Ballesteros, capítulo 3. No, te estoy diciendo lo que la Biblia dice, que Jesús dijo. Y si Él lo dijo, tomemos esa directriz, amén, tomemos esa palabra y demos paso sobre esa palabra que hemos tomado para que se active nuestro milagro. Entonces Jesús se detuvo a mitad del lago, no sé, antes de llegar a la barca. Él ha podido llegar, solventar todo, pero quiso darle una enseñanza. Entonces Dios aparece en momentos difíciles, pero Él no lo hará todo. Él quiere que tú des paso de fe. Sí voy a aportar, sí voy a perdonar, sí me voy a comprometer, sí voy a venir los domingos a la iglesia y cuando tenga reunión en mi zona, en mi área, en los grupos de plantación, voy a estar ahí, voy a recibir la palabra de Dios, voy a tener fe, aún con lágrimas en mis ojos porque me causaron dolor, pero Señor, te creo a ti, esto va a pasar, yo lo voy a superar, voy a salir adelante, porque tú tienes que ver que yo doy paso de fe basado en la palabra que tú me dices, que si la recibo y la aplico a mi vida, voy a ver los resultados que anhelo y deseo. Amén. Entonces Dios no lo va a hacer todo. Él siempre espera que nosotros actuemos y hagamos nuestra parte. Pedro decidió activar su fe y se atrevió a hacer algo que quizás nosotros no hubiéramos hecho nunca. Y se bajó del arca y en el nombre de Jesús empezó a caminar sobre las aguas. La clave de la petición de Pedro estuvo en la fe que demostró, pues dijo, ojo, oído, si eres tú, permite que yo camine sobre lo imposible. Él sabía que si era Jesús el que estaba allí, el milagro estaba asegurado y así fue. Porque caminó. Ahora, sea honesto, sea sincero. Si no lo cree así, no levante su mano porque Dios no te va a juzgar por eso. No es pecado. Pero te pregunto, ¿cuántos creen que Jesús es el que gobierna esta casa? ¿Cuántos creen? Levante su mano si usted cree que Jesús está aquí, Él es el que nos habla y el Espíritu Santo es el que nos gobierna. Ah, que no somos chauceros, que tumbemos a la gente, que nos revolquemos, que hagamos maros. No, eso no es presencia de Dios. Presencia de Dios es su palabra. Eso es todo. De ahí que vengan milagros, emociones, que lloremos, que nos riamos, eso es otra cosa. Pero ¿cuántos creen que el Señor es el que nos gobierna? ¿Cuántos creen que el Señor está aquí y que Jesús es quien nos da la orden? ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Entonces, Pedro sabía que si era Jesús el que estaba ahí, el milagro estaba asegurado y así fue. Pedro se paró sobre las aguas. Pedro se paró sobre lo que creyó que era imposible lograr. Y si creemos que no es el pastor Héctor o ese tipo, como usted quiera llamarme, es válido, no se preocupe. Si creemos que no soy yo, que es Dios el que nos habla, entonces vamos, parémonos sobre eso imposible. Jóvenes, párense sobre eso que les dice, no lo vas a lograr, sí lo voy a lograr. Mira, tu mamá fracasó en el matrimonio, tú también, así que acuéstate con uno, con el otro y con el otro y con el otro, porque no, tener un hogar, tener una familia, no, párate sobre eso que te habla que es imposible y dile, sí lo voy a lograr, porque si Jesús está conmigo y me da la palabra, que me pare en su palabra, voy a caminar sobre eso que me dice que está bien, pero que a la final yo sé que estará mal. Amén. Así que Pedro se paró sobre lo que los separaba de Jesús en ese momento.
29 dice, ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Él caminó sobre aquello que le impedía llegar a Dios. Es decir, Jesús representa tu respuesta, tu milagro. Todos tenemos peticiones delante de Dios, todos. Hay deseos que tú tienes, anhelo una casa nueva, un carro nuevo, no sé, una familia más estable, no sé. Mi petición como pastor, mi petición personal es que Jesús está allá, aquí está un agua que me hace hundir, que me dice que voy a perder mi fe. Y mi petición personal a Dios, Señor, yo quiero muchas cosas materiales, pero lo primero que te pido es que yo no pierda mi fe. Porque si pierdo mi fe, yo perderé la materia prima de cumplir el propósito para el cual me llamó Dios, que es predicar su palabra. Esa duda es lo que me separa a mí de Dios, de Jesús que está allá. Y yo tengo que todos los días levantarme y caminar por encima de ella para llegar al Señor, tomarme de la mano de Él y mantener mi fe. No sé cuál es su petición, un carro nuevo, una camioneta, una casa, tener más fe, alguna enfermedad. Todos tenemos peticiones. No es pecado querer lo material, no es pecado querer estar mejor, tener dinero no es pecado. Pecado es que eso ocupe el primer lugar en ti, aparte de Dios. Pero todos tenemos que caminar sobre eso. No, cuando tú vas a lograr un carro. No, cuando tú vas a lograr esa casa. Cuando tú vas a lograr casarte y tener un hogar estable. Si ahorita los hombres no quieren responsabilidad. Pues Dios, si tú caminas sobre eso, que te dice no, pero que Dios te dice que sí, para que llegues a Él, Dios tendrá un príncipe reservado para ti, muchacha que me escucha, que será de gran bendición para tu vida. Amén. Así que conclusión, señores. La fe comienza cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y creo que todos hemos conocido el Hijo de Dios y le hemos reconocido. Si lo confesamos con nuestra boca, Él se convierte en nuestro Salvador. Este cuerpo un día va a morir, pero mi espíritu va a ir a la eternidad con Dios. No voy a estar ardiendo en el infierno ni padeciendo por toda la eternidad. Y tercero, Él es quien nos ayuda a caminar sobre lo imposible. Así que te recuerdo el tema, fe para caminar sobre lo que creemos es imposible. Uno, recibir direcciones directas a través de su palabra. Amén. Si Dios lo dice, yo lo creo. Segundo, creer que del lugar menos esperado puede aparecer Dios para ayudarnos. Lo que creemos que es un problema es una bendición de Dios. Este problema tan grande. Mire, venga hija. Aquí llegan pastores, líderes de otras congregaciones y los bendecimos. Amén. Amén. Pero me llegan así. Mire, pastor, que le traigo a esta muchacha o a este muchacho para que lo ayude, porque mire, no tiene ropa. Bueno, que la hermana anda bien vestida. Mire, está pasando hambre, no tiene comida, no tiene... ¿Usted cree que eso es un problema? Eso no es un problema, eso es una bendición. Y ellos, sin saberlo, me están entregando la bendición de ellos para mí. Que no tengo en el momento. Bueno, ahí está una lista de tanta gente que viene a buscar ayuda. Esperamos ayudarlo. Si no tenemos, Dios sabe que no tenemos. Pero hacemos lo posible por ayudar hasta donde nos alcanza la partida que sacamos mensual para ayudar a las personas. Gracias. Pero el problema no es problema. El problema es la oportunidad de que Dios se glorifique en ti. De que tú puedas explotar el conocimiento de Dios en ti. Así que lo segundo es creer que del lugar menos esperado puede aparecer Dios para ayudarnos. Y tercero, dar pasos que demuestren nuestra fe. Amén. Tenemos que accionar, tenemos que actuar, tenemos que cuando venga la vecina a meterte chismo y hablarte mal, usted le hable bien. Que cuando venga la vecina a quejarte, que aumentó el dólar, que la harina, sí, puede aumentar lo que le dé la gana, pero gloria a Dios si tengo 10 paquetes, gloria a Dios si tengo 4 dedos nada más de harina para hoy, pero al fin y al cabo tengo en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces que nuestra actitud, palabra, no pase a ser como los demás, como cualquiera que se queja, que llora, que habla, que deja de soñar. No, ¿cómo yo iría a lograr esto? Si mira cómo está el país. No, sí lo vas a lograr, sí lo vamos a lograr, porque no dependemos de las circunstancias, dependemos de la palabra de Dios. Mi nieto le va a ir bien, aquí en la China, en Hong Kong, donde sea, pero le va a ir bien porque él está bajo la promesa de que Dios dice que mi generación no mendigará, mi generación será bendecida. Tu generación, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos no van a mendigar pan si nos mantenemos fiel, confiando en esa palabra y caminando tomado de la mano sobre esa palabra que nos hace pasar por encima de todo aquello que nos quiere impedir llegar a nuestro milagro. Así que, señores, el Señor es bueno. Podemos caminar sobre todo aquello que creemos que es imposible. Amén. Para hacerlo, tenemos que tomar el consejo de Dios directamente. Tenemos que dar pasos que nos digan que estoy obedeciendo a Dios. Paso es que viene la oportunidad de hacer lo malo, hago lo bueno. De hablar lo malo, hago lo bueno. De ser chismoso, no voy a ser chismoso. De ser imprudente y, como dicen criollamente, ser salido, no voy a ser prudente, no voy a ser salido. Salido es intrometerse en cosas que no. Voy a pensar mal, no, voy a pensar bien. Voy a dejar mi fe, no, voy a tener fe, porque lo que es imposible para mí es posible para Dios. Amén. Les invito a estar de pie. Señor, te damos gracias.